palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Buenas tardes, hermanos. Las canciones con las que hoy vamos a adorar al Señor se titulan Siempre orad y sed fieles, hermanos. Y podemos decir ciertísimamente que el Señor Jesús es nuestra esperanza, que Él nos ha mostrado la vida, nos ha mostrado su amor y su fidelidad para con nosotros, nos ha dado la oportunidad de poder conocerle, que Él vive o mora en nuestras vidas, y en esta manera podemos ser fieles, agradecidos y perseverar en nuestra forma de vivir y de caminar, agradándole solo a Él, esperando a que Él venga, porque sabemos que Él viene pronto. Así que bendiciones, hermanos. Siempre orar, muy pronto viene Cristo, guarda bien tu corazón, retén firme todo lo que tienes, tú tendrás tu galardón. Siempre orar nos manda Cristo y velad en oración, pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orar, que si hoy viniere Cristo, Él te halle en la lid, con la espada suya bien empleada, fiel por nuestro adalid. Siempre orar nos manda Cristo y velar en oración, pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orar, si vive aquí velando, es mandato del Señor. Sin demora toma la promesa del gran fiel consolador. Siempre orar nos manda Cristo y velad en oración, pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición. Siempre orar, constante y con celo, ejercítate en la fe, ten el ánimo de Jesucristo y sus huellas sigue fiel. Siempre orad nos manda Cristo y velad en oración, pronto vendrá Él en las nubes, nos dará su bendición.
Buenas tardes, un día más a todos, queridos hermanos, queridos amigos que seguís nuestros estudios bíblicos. Hoy vamos a concluir con el capítulo 11 de la epístola a los romanos, con los versículos del 33 al 36. Y es un privilegio poder tener la palabra de Dios. Cuando ésta se recibe con fe, pues hay gozo, hay gratitud en el que cree. Hay también una admiración, un asombro creciente ante la indescriptible grandeza y poder del Creador de las galaxias. Quedamos maravillados y cautivados por su amor, por su sabiduría en su trato con la humanidad. Y si alguien piensa que ya está lo suficientemente experimentado y curtido en la vida, que piensa que ya no hay nada que le pueda sorprender, que nada le puede deslumbrar, es porque todavía no conoce a Dios. Pablo dice lo siguiente en Romanos 11, 33 al 36, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Bien, pues con estas últimas líneas del capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo finaliza el razonamiento que ha venido exponiendo desde el capítulo 9, manifestando su asombro y admiración, maravillado, como hemos dicho al principio, ante las inescrutables e ilimitadas perfecciones de Dios, que en relación con ese contexto le han sido mostradas. Como aquel que contempla desde la cima de una montaña los detalles de un panorama extenso, Pablo, como portavoz de Dios, ha recibido la revelación del amplio programa divino que comparte, en primer lugar, con la Iglesia de Roma. Es un programa que Dios comienza a revelar en forma embrionaria en los albores de la creación y se proyecta hacia el futuro y aún continúa vigente hasta que llegue a su plena consumación. Y dicho programa, diseñado por Dios antes de la creación del mundo y obviamente antes de crear al primer hombre sobre la tierra, pues anticipando la caída del ser humano en el pecado, también incluye el remedio para evitar a su amada pero rebelde criatura pues la ruina eterna. Y el remedio dado por Dios consiste en la promesa de salvación universal a través de la descendencia de la mujer. Esta promesa, con el paso del tiempo, Dios la ha ido precisando, la ha ido ampliando los detalles y se había de concretar en una persona, Jesús el Mesías, el cual procedería de una línea genealógica definida. Y nosotros ahora no vamos a hacer un rastreo exhaustivo de esa línea genealógica de Jesús, pero vemos que en su epístola a los romanos Pablo se remonta hasta el patriarca Abraham, porque él fue el depositario de las promesas divinas de bendición universal a todas las familias de la tierra y que tienen su cumplimiento, como decimos, en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Leemos, por ejemplo, en Gálatas 3:16 lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Ahora, el hecho de que las promesas de Dios tendrían su cumplimiento a través de un miembro del linaje de Abraham, el padre de la nación de Israel, y debido a los privilegios muy especiales que Israel tenía de parte de Dios, se desarrolló entre los israelitas un falso sentimiento de superioridad nacional que olvidaba que las promesas de Dios incluían a todas las familias de la tierra, y así es que miraban con desprecio a los judíos, a los no judíos o gentiles, como les llama en la Escritura. La bendición a todas las familias de la tierra, pues la vemos, por ejemplo, en pasajes como Génesis 22:18, por si lo queréis leer. Ahora, Dios, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, en su poder, en su sabiduría, que son ilimitados, controla, conduce tanto los aciertos como los desatinos humanos hacia sus propósitos, y estos siempre se cumplen, aun en los casos de la rebeldía más obstinada. Por ejemplo, dice el Salmo 76:10 que ciertamente la ira humana tendrá que alabarte, tú reprimirás el resto de las iras. Asombra en extremo el control que Dios tiene sobre toda circunstancia y cómo es capaz de ordenar, de reconducirlo todo para el cumplimiento final de sus propósitos. Y todo, es absolutamente todo. Esto incluye cada circunstancia, cada intención, cada acción y cada pensamiento. Esto desborda toda capacidad de pensamiento. David, por ejemplo, igual que Pablo, también expresa su fascinación ante la inmensidad de Dios. Y dice en el Salmo 139, del 1 al 6, dice: Señor, tú me has examinado y conocido.
Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Señor, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y así, en el contexto de los capítulos del 9 al 11 de la Epístola a Romanos, pues vemos que Dios no ha renunciado nunca a cumplir las promesas de bendición que ha dado, ya se trate de judíos o de gentiles. A pesar del rechazo de Israel hacia el Mesías y a pesar de la desobediencia de unos y otros y de las profundas divisiones y fracasos humanos. Todo esto deja un escenario en el que parecería imposible que puedan cumplirse las promesas de Dios. Y Pablo se admira en nuestro pasaje en estudio de cómo en lo que pareciera ser imposible a los ojos de los hombres, pues se cumple toda promesa y propósito de Dios, y dice profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Haciendo un repaso, vemos la trayectoria de Israel, un pueblo que es favorecido por Dios de una manera singular a lo largo del tiempo, que es depositario de las promesas divinas. Y esta trayectoria de Israel ha estado marcada por grandes altibajos. Bien, ha tenido tiempos de esplendor en su fidelidad a Dios, pero han sido los menos, porque el tenor general de su historial está marcado por el fracaso en su relación con Dios. Es un fracaso que llegó a su máxima expresión con el rechazo nacional del Mesías prometido y su crucifixión. Y esto provocó una fractura en el trato de Dios hacia ellos, a excepción de un remanente, un residuo fiel de la nación que Dios siempre ha tenido, aún en los tiempos de mayor idolatría y apostasía. Y fue este rechazo nacional hacia el Mesías, usado por Dios como la ocasión para ofrecer su salvación a toda la humanidad, bajo las condiciones de un nuevo pacto establecido en el sacrificio de Cristo en la cruz. Juan lo expresa en su Evangelio de este modo, en el capítulo 1, versículos 11 y 12. Vino a lo suyo, el Mesías vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que mientras el rechazo de Israel hacia Cristo no se hubo consumado, pues Israel mantuvo sus privilegios como pueblo escogido de Dios, y fue a ellos a los que primeramente se les ofreció la salvación prometida. Esto lo vemos en la respuesta inicial en muchos lugares, pero en particular podemos verlo, por ejemplo, en la respuesta inicial de Jesús a la petición de una mujer sirofenicia. Él le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos que tuvo al final misericordia con aquella mujer, pero lo que le dijo fue que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel en primer lugar. Ahora, el rechazo nacional de Jesús como piedra angular del edificio causó la pérdida de los privilegios de Israel, como vemos en el contexto de la parábola de los labradores malvados. Allí en Mateo 21, del 42 y 43, dice que Jesús les dijo a sus interlocutores, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra angular. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios se os quitará y será entregado a gente que produzca los frutos propios de él. Así, a partir de la cruz, Dios continúa con su programa de salvación como hemos leído en Juan 1, 11 y 12, con todos los que le recibieron, aquellos que creen en su nombre y a los cuales les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, con la iglesia compuesta por personas que creen en Jesús de toda lengua, tribu y nación sin distinción. Pero aquí no termina el programa de Dios para con Israel. Pablo explica en el contexto de Romanos 9 al 11 que aún no se han cumplido todos los propósitos y todas las promesas de Dios. Ya ha explicado Pablo en dicho contexto que ahora la parte de la iglesia de nacionalidad no judía o gentil debe cuidarse mucho de no ensoberbecerse y caer en el error en el que cayó Israel, creyéndose superiores a la gente de Israel por el hecho de haber recibido este privilegio de la salvación. Del mismo modo que Israel perdió sus privilegios por su falta de fe en el Mesías, los que no son judíos, también serán desechados si no permanecen en la fe, como dice Pablo. En Romanos 11, 20 y 22 dice, del 20 al 22 dice, de acuerdo, por su incredulidad fueron cortadas, hablando de Israel, pero tú, por la fe, te mantienes ahí. Así que no seas altivo, sino más bien temeroso, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Por lo tanto, ten en cuenta la bondad y la severidad de Dios.
la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Pablo está argumentando que los tratos de Dios con Israel no han terminado y que si bien el rechazo del Mesías ha provocado que la administración de los asuntos del reino de Dios hayan sido traspasados a la Iglesia, como hemos leído en Mateo 21:43, esto no significa el abandono total de Israel por parte de Dios. Por eso dice Pablo en Romanos 11:11 y 12, pregunto, ¿acaso tropezaron de tal modo, los de Israel está hablando de ellos, que cayesen del todo? De ninguna manera. Pues debido a su caída ha venido la salvación a los gentiles, con el fin de provocarles a celos. Y si su caída ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Aquí Pablo está anunciando que a su tiempo habrá en el futuro una plena restauración de Israel que redundará en un enriquecimiento para el mundo aún mayor que el que le ha venido a causa de su caída. El Evangelio se estaba extendiendo ampliamente fuera de las fronteras de Israel entre la población gentil, que era superior en número a la judía. En lo externo daba la impresión de que Dios ya había terminado con Israel, había desechado a Israel por la magnitud de su rebelión. Sin embargo, el crecimiento espiritual de los no judíos, aquellos que eran menospreciados por ellos, ahora recibían el favor de Dios. Y esto tenía el propósito de mover a celos a los judíos como si fuera un aguijón, un acicate, para que ellos se volvieran a Dios, a quien abandonaron. Y Pablo continúa explicando lo que Dios le ha mostrado acerca de sus planes con Israel. Y dice, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio. Romanos 11:25 al 28. Para que no os volváis arrogantes. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de sus antepasados. Así que, en el programa de Dios todo tiene su tiempo. Mientras la Iglesia continúe con la proclamación del Evangelio entre las naciones, la mayoría judía en Israel como nación seguirá endurecida contra Dios, excepto ese remanente que sí cree en Cristo y que Dios se reserva. Pero hay un límite de tiempo a esta situación de endurecimiento israelita. Hay un hasta qué que marca el final de una etapa para dar comienzo a la siguiente, cuando Dios retomará su trato personal con la nación de Israel en cumplimiento a las promesas hechas a Abraham. Y será entonces cuando, como leemos en Romanos 11:26 y 27, todo Israel será salvo, como está escrito. El libertador vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados, como hemos leído también antes. Y en los versículos previos al texto de hoy leemos, como se trató en el pasado estudio, que así como en otro tiempo vosotros también erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Está hablando de los gentiles que eran desobedientes a Dios, pero han alcanzado misericordia por la desobediencia de la nación de Israel. Pues así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordias. Y dice, ¿por qué? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí básicamente Pablo nos está diciendo que la condición universal que caracteriza a la humanidad en su totalidad es la desobediencia a Dios. Y aquí deja demostrado que ningún ser humano es digno, ni puede llegar a serlo por méritos propios, digno ni de recibir su favor, ni de estar en su presencia. Y es que solamente en base a su gracia y a su misericordia es que por la fe en la persona y en la obra de Cristo se puede obtener la salvación con los beneficios que esto implica. Y dice que si Dios sujetó a todos en desobediencia, no ha sido con el fin de condenarlos, sino de todo lo contrario, es para tener misericordia de todos. ¡Qué grandeza! Esto choca de frente con la mentalidad humana natural, una mentalidad inmisericordia, vengativa, divisiva. Es la tendencia a que el que la haga, que la pague. Y la cruz, sin embargo, nos enseña a los creyentes que todos tenemos mucho que pagar y que no podemos pagarlo. Y que, sin embargo, Dios nos ofrece únicamente por su amor y de manera gratuita el perdón de nuestros pecados en Cristo, mostrándonos tanto a judíos como a gentiles que todos somos iguales, somos pecadores indignos de Dios. Así que la cruz nos enseña que mirar con aires de superioridad a los demás es una inaceptable y vergonzosa actitud de orgullo que es indigna de quien ha sido perdonado por misericordia cuando era digno de castigo.
y la cruz nos hace conscientes de lo inmenso de nuestro pecado y por tanto de nuestra indignidad, así como del incalculable amor de Dios. Y el hecho de conocer nuestra verdadera condición nos ha de conducir a la humildad, a la gratitud y a la consideración de que todo ser humano es tan valioso para Dios como podemos ser nosotros o todavía más. Así, con todo esto, se vuelve a confirmar una vez más lo que Pablo ha venido explicando a lo largo de su escrito, que la salvación es solamente por misericordia, por la fe en Cristo. Dice Romanos 4:16, por lo tanto, los herederos lo son por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa así sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y también leemos en Gálatas 3:22 que la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Así es que Pablo queda deslumbrado ante la sabiduría de Dios, que siempre actúa en equilibrio absoluto conforme a todas sus perfecciones, dirigiéndolo todo hacia su finalidad más excelente, consiguiendo atraer y a reconciliar consigo a una incontable multitud rebelde y contraria a él en medio de un caos donde el ser humano lo ha echado todo a perder y se ha perdido a sí mismo. Y ahora Pablo confronta a aquellos que piensan que saben algo o mucho y se creen autosuficientes, los confronta con el infinito conocimiento y la sabiduría de Dios y sus recursos y su poder limitados, diciendo en los versículos 34 y 35 del capítulo 11, porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Pues evidentemente nadie, salvo aquella persona a la que Dios le quiera revelar su mente, le quiera revelar sus secretos, le quiera revelar quién es Él, porque los pensamientos y los caminos de Dios están por encima de lo de los hombres, como el cielo lo está sobre la tierra, como lo leemos en Isaías 55, 8 y 9. Y lo dice precisamente en un contexto de misericordia, en el que Dios exhorta al impío a dejar sus malos caminos, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, nos dice así la Escritura. Y Pablo continúa diciendo, ¿quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Y aquí podríamos contestar a esto con otra pregunta, en base a Juan 1:16. Dice, ¿quién podrá darle algo a aquel de quien todo lo hemos recibido y gracia sobre gracia? Cuando nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. 1 Timoteo 6:7 nos dice eso. O sea que la respuesta es que nadie, absolutamente nadie, le puede dar a Dios nada que no le haya dado Dios antes. Y Pablo continúa, concluye finalmente diciendo que porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que la conclusión final de todo esto es que de Él son todas las cosas como causa primera y únicas, como creador y señor de todas ellas. Por Él señala que Dios es el agente directo que ejecuta todas las cosas, el que sostiene el universo, el que sostiene todas las cosas estables. Y dice que para Él, esta palabra apunta al hecho de que Él es la meta de todas las cosas. Todas las cosas se originan en Dios, todas las cosas las sostiene Dios y todas las cosas finalmente se dirigen a Él para su gloria. Así que como diseñador, creador y sustentador de todas las cosas, Él y solamente Él es digno de recibir la gloria, el honor y la honra por los siglos de los siglos. Y leemos en Colosenses 1:16, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y nosotros decimos amén y nos gloriamos en esta realidad. Que Dios Hermanos, sed fieles al ejemplo
lejos de la cruz no deben guiar tu luz. El fin de los que buscan solo lo terrenal es perdición eterna, es gloria de maldad. Nuestra ciudadanía en los cielos está, esperamos al Salvador, en su gloria vendrá, transformará este cuerpo en uno inmortal, por su poder eterno, glorioso y celestial. Nuestra esperanza está en Jesús, quien nos da la